Hola, hola mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Spring. En este episodio estaremos hablando sobre un tema muy importante si estás trabajando en un equipo de desarrollo de software. Estaremos hablando sobre el Trunk-Based Development, el cual es la estrategia de versionamiento profesional más sencilla de todas. Cuando trabajas en un equipo de desarrollo de software, es muy probable que te encuentres con uno o más problemas al momento de unificar tu código con el código de tus compañeros de equipo. Entre estos problemas, el más común podría ser que cuando desarrollas, tu rama de desarrollo diverge tanto de la rama principal que al momento de unificarlas tenemos muchísimos conflictos y hay que hacer una refactorización grande del código. Este es uno de los problemas más comunes, pero también hay otra clase de problemas, como que por ejemplo, nosotros realizamos cambios sobre un código que otro colega necesita y por lo tanto es necesario al final revertir estos cambios, o por ejemplo, otro colega ha eliminado clases que nosotros necesitábamos, o que otro colega refactorizó una parte del código que nosotros estábamos utilizando en su formato anterior y por lo tanto tenemos que hacer cambios para actualizarlo nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Estos problemas no solo son muy frustrantes, porque los encuentras cuando dices que ya has terminado tus funcionalidades, pero no, encuentras este problema. Entonces es un problema muy frustrante y aparte de ello, son problemas que coartan nuestra productividad, que nos impiden trabajar en cosas más productivas. Y para evitar esta clase de problemas han surgido distintas estrategias de versionamiento, las cuales se utilizan en el ámbito profesional y son indispensables si trabajas en el ambiente corporativo. La más sencilla de ellas es el Trunk-Based Development. ¿Has escuchado ya hablar sobre la misma? Bueno, te la presento. El Trunk-Based Development, o TBD por sus siglas en inglés, es la estrategia de versionamiento en la cual todos los desarrolladores trabajan sobre la misma rama. Esta rama de trabajo es denominada el tronco, o trunk en inglés. ¿Cuál es el proceso paso a paso si estamos trabajando en Trunk-Based Development? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, nuestra rama principal, la cual es master, y tenemos el primer commit, el commit inicial. Luego, digamos que tenemos un equipo de dos desarrolladores. Viene el segundo desarrollador y realiza otro commit. Este commit también se realiza directamente sobre master. Tenemos el commit 2. Nosotros tenemos nuestros cambios hechos, entonces realizamos el commit también, otro commit, commit 3, nuevamente directamente sobre master, y así sucesivamente todos los commits se realizan directamente sobre el tronco, sobre master. Te presento a continuación un proyecto real en el cual se ha utilizado el Trunk-Based Development. Tengo acá abierto mi GitHub en un repositorio de un proyecto en el cual trabajé hace un par de años. Este era un proyecto personal en el que trabajé yo solo y por lo tanto decidí utilizar el Trunk-Based Development. Ahora, ¿cómo podemos hacer acá en GitHub para ver el diagrama de dependencias, el diagrama de ramas? Pues te lo presento. Esta es una de las gemas ocultas de GitHub. Hacemos clic en Insights, luego en Network y acá nos carga ya el diagrama de Git en el que podemos ver todas las ramas y cómo ha evolucionado el proyecto a lo largo del tiempo. Como puedes ver acá, yo dispongo de una sola rama, el master, y he realizado todos los commits a lo largo del tiempo directamente sobre el master. Es decir, que mi rama de desarrollo era el tronco y todos los commits fueron ejecutados directamente sobre el tronco. De esta manera he utilizado el Trunk-Based Development acá. Dado que no tenía distintas versiones del software, sino una versión principal, no existen distintas ramas de versionamiento. Pero en un entorno corporativo será necesario también
tener distintas ramas para las versiones del software, como lo veremos más adelante. Entre las características principales que podemos apreciar en el Trunk-Based Development están, en primer lugar, es la estrategia por defecto. Es decir, que si tú estás trabajando solo en un proyecto, es decir, es un proyecto de un solo desarrollador, esta es seguramente la estrategia que utilizarás. Sin mucho pensarlo, es la estrategia por defecto. ¿Por qué? Cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando solo en un proyecto, me tomo la libertad de mandar todos los cambios directamente a master. De igual manera, esta estrategia también puede ser utilizada por equipos pequeños de desarrollo de software. Una de las premisas básicas del Trunk-Based Development es que los commits al tronco se deben de realizar por lo menos una vez cada 24 horas. Es decir, todos y cada uno de los desarrolladores de software que trabajan en el equipo deben de realizar el commit al trunk una vez cada 24 horas. De esta manera se asegura de que haya una entrega continua y de que no hayan cambios muy significativos que generen conflictos a gran escala. La última de las características es que soporta la entrega en distintas versiones. Es decir, que utilizando el Trunk-Based Development podemos generar distintas versiones de nuestro software, versión 1, versión 2, versión 3, y hacer entregables en base a estas versiones. ¿Cómo funciona esto del versionamiento en Trunk-Based Development? Veámoslo de manera gráfica. Considerando el ejemplo que teníamos en nuestro slide anterior, en el que tenemos 4 commits, digamos que esta serie de 4 commits conforman la versión 1.0 del software. Y ahora es necesario mandarlo al equipo de QA y consecuentemente mandarlo a producción. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el proceso a seguir? Pues es muy fácil. Simplemente tenemos que crear otra rama, la cual denominamos versión 1.0, la creamos a partir del commit 4 y esta rama es la que mandamos a producción. Perfecto, suena muy sencillo. Ahora surgen un par de interrogantes. La primera es, ¿en qué rama se debe hacer el siguiente commit? Ahora tenemos 2 ramas. Entonces, ¿en cuál rama tenemos que hacer el siguiente commit? Bueno, respetando los principios del Trunk-Based Development, en el cual nos dice de que todos los commits se deben de hacer directamente al tronco, ya podemos saber de que el siguiente commit se debe de hacer exacto en el tronco. El commit 5 va directamente a master. De igual manera, el desarrollo continúa sobre master, commit 6, commit 7, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede si encontramos un bug en producción? Es decir que ahora tenemos que hacer un bug fix sobre nuestra rama versión 1.0. ¿En qué rama debemos de hacer este bug fix? Piénsalo por un momento. Si respondiste que este bug fix se debe de hacer sobre la rama que está en producción, sobre la rama de versión 1.0, déjame decirte que de esta manera estarías violando el contrato del Trunk-Based Development. Estaríamos violando los principios del mismo, no es la manera apropiada de proseguir. Entonces, ¿cuál es la manera apropiada? Como dice el Trunk-Based Development, trabajar siempre sobre el tronco. De esta manera generaríamos un commit en el tronco, el cual contendría el bug fix, y este bug fix lo replicaríamos en la rama de la versión 1.0. Pero para replicarla y asegurarnos que ninguno de los otros commits llegan a esta rama, es decir, el commit 5, commit 6 y commit 7 no tienen que estar en la versión 1.0, pero el bug fix 1 sí. Entonces, para lograr esto, tenemos que hacer uso de uno de los comandos especiales de Git, cherry pick. Exacto, tenemos que hacer un cherry pick del commit bugfix 1 y propagarlo hacia nuestra rama versión 1.0. De esta manera
Nos aseguramos que ninguna de las funcionalidades que comprende la versión 2 pasen a la rama de versión 1 y que únicamente la solución al bug sea replicada en la rama de la versión 1.0. Y ahora surge la pregunta, nuevamente, ¿cómo continúa el desarrollo? En este punto muy probablemente ya sepas la respuesta. Para continuar el desarrollo lo hacemos siempre sobre el tronco. Es decir que el commit 8 lo hacemos sobre el tronco, luego probablemente tengamos la necesidad de hacer un nuevo release, entonces creamos la versión 2.0 del software, creamos otra rama y el desarrollo continúa ¿a dónde? Siempre sobre el tronco. El commit 9 se hace sobre el tronco y así sucesivamente. Hablemos ahora un poco sobre las ventajas y desventajas del software. Entre las ventajas principales que podemos destacar es que es simple y fácil de comprender. Como viste, el diagrama básicamente cuenta con una sola rama, la cual es la rama principal de desarrollo, y no es un diagrama para nada complicado, es muy fácil de comprenderlo, todos los commits se han realizado sobre esta rama. Cuando ya tenemos versiones, tal vez se puede realizar un poco más complicado con esto de los cherry picks, pero en general es el más sencillo de entre todas las estrategias de versionamiento. Otra de las ventajas es que es el ideal para equipos pequeños. Esta estrategia es la estrategia por defecto, como vimos. Si es un equipo de una sola persona, es muy probable que, por defecto, utilice el Trunk-Based Development. De igual manera, para equipos de 2-3 personas, es la estrategia ideal, ya que evita la adición de overhead innecesario en el pipeline del equipo. ¿Y qué se utiliza para equipos más grandes? Bueno, lo veremos en el siguiente slide y de igual manera en los siguientes episodios de esta serie. Otra de las ventajas es que acelera la reutilización del código. ¿Por qué? Digamos de que dos desarrolladores de software están trabajando con Trunk-Based Development. Entonces, yo puedo desarrollar una clase y dado de que estoy haciendo commit al tronco varias veces al día o al menos una vez al día, entonces mi código ya va a estar disponible en el tronco y accesible para que el otro desarrollador lo pueda reutilizar en su funcionalidad, en su código. Él no tiene que esperar un par de días o incluso semanas a que yo termine toda la funcionalidad para acceder a mi pieza de código, sino de que él en un par de horas tendrá mi código accesible y listo para ser reutilizado. Esto suena muy eficiente. Promueve la integración continua y los entregables continuos. No hay nada que promueva más la integración continua que el decir que estaremos haciendo commits al trunk varias veces al día y por lo menos una vez cada 24 horas. Esta es una manera de trabajar muy ágil que facilita la colaboración y que permite la integración constante del código, evitando de esta manera conflictos o, mejor dicho, evitando conflictos significativos en el código. Y esto nos lleva al siguiente ítem, la siguiente ventaja. Es que permite evitar el merge hell. ¿Qué es el merge hell? Si no has escuchado sobre este concepto, se trata de el problema más común cuando queremos hacer el merge, y es que tenemos una rama de desarrollo la cual ha vivido tanto tiempo que ahora ha divergido tanto de la rama principal que tenemos una cantidad infinita de conflictos, tenemos que hacer una refactorización completa de toda la funcionalidad que hemos implementado durante estas semanas y de esta manera el merge nos toma casi tanto tiempo como desarrollar la funcionalidad. Entonces podríamos incluso llegar a decir de que sería más fácil desarrollar la funcionalidad desde cero con la nueva versión de el máster que tenemos en lugar de utilizar la otra que hicimos con la versión antigua del software. Sí, el merge hell es catastrófico. Es un problema que consume muchísimo tiempo y esfuerzo.
Pero dado de que con el Trunk-Based Development estamos entregando muy a menudo, estamos entregando piececitas pequeñas de nuestro código, incluso clases de nuestro código, entonces evitamos que nuestro código difiera tanto. Al estar haciendo entregables múltiples veces al día o una vez cada 24 horas, nos aseguramos de que nuestros conflictos, si hay alguno, van a ser menores, muy pequeños y fáciles de resolver. De esta manera evitamos totalmente el merge hell. La siguiente ventaja, ya como lo vimos en los ejemplos anteriores, es que soporta la entrega en distintas versiones. Una vez tenemos nuestro máster en un estado en el cual contiene toda la funcionalidad de una versión en particular, entonces podemos proceder a crear una rama a partir del máster y esta rama es la que mandamos a producción, tal y como lo vimos en los ejemplos. Por último, es que evita la creación de versiones paralelas del software. Esto está ligado al merge hell que vimos anteriormente. Es decir, que cuando tenemos unas ramas de vida larga, ramas de desarrollo que están vivas por semanas, nuestro software diverge tanto del software real que básicamente hemos creado otra versión del software. Podríamos decir que incluso ya no son compatibles y que es virtualmente imposible unificarlos nuevamente. Esto se evita claramente con el Trunk-Based Development. Hemos hablado mucho sobre las ventajas del Trunk-Based Development y parece que hasta el momento todo va bien, pero no todo es rosas y chocolates. Hablemos un poco sobre las desventajas del Trunk-Based Development también. En primer lugar, muy probablemente ya te hayas dado cuenta de esta desventaja y es que la introducción de errores es fácil y muy costosa. ¿Por qué? La introducción de errores es fácil, dado que no existe ningún mecanismo de detección temprana. Es decir, no hay revisión de código, no hay pruebas automatizadas antes del merge, entonces no hay nada que me diga que hay un error en mi código. La única manera de saberlo es que el desarrollador de software tiene que tener tanto profesionalismo que tiene que crear pruebas unitarias con cada commit que mande al tronco. Sí, es muy complicado. Y ahora bien, si uno de estos errores llega al tronco, esto es muy costoso. ¿Por qué? Porque este error puede ser tan grave que puede ser incluso un error de compilación que va a romper totalmente el software. Pero ya está en el tronco. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos la segunda de las desventajas, es la potencial parálisis de todo el equipo. Si uno de estos errores llega al tronco y los demás desarrolladores de software descargan los cambios en su máquina local, entonces es probable de que a ellos tampoco les funcione y todo el equipo de desarrollo estaría paralizado hasta que este error sea resuelto. Digamos de que, a pesar de que suene bastante grave, pero si estamos hablando de un equipo pequeño de trabajo, pueda no ser tan grave al final de cuentas. Aún así es muy tedioso tener que estar esperando a que el otro desarrollador resuelva errores que él mismo introdujo y que nos están afectando ahora a nosotros. Otra de las desventajas es que hay dependencia fuerte en las pruebas automatizadas. Y con pruebas automatizadas estoy hablando de pruebas que se realizan ya directamente sobre el máster. Es decir que al hacer un commit al máster se deberían de ejecutar una serie de pruebas y estas pruebas deberían de asegurar de que el build no está roto, de que el build todavía funciona. Y si no es el caso, se debería de notificar inmediatamente. Aparte de ello, como mencionamos en la desventaja anterior, las pruebas deberían de ser realizadas por los desarrolladores de software antes de realizar el commit. Estamos hablando de pruebas unitarias y test de integración. Otra de las desventajas es de que
requiere muchísima disciplina por parte de los desarrolladores de software. Cada uno de los desarrolladores de software es responsable de cada uno de los commits que envían al tronco y esto requiere que cada uno de los commits sean de alguna manera cubiertos por pruebas unitarias para asegurar de que no estemos introduciendo errores al tronco. Esto requiere muchísima disciplina. Esto sin contar que también todos los desarrolladores están obligados a mandar sus cambios múltiples veces al día o una vez cada 24 horas. ¿Sí? Requiere desarrolladores de software experimentados. Como vimos en el ejemplo, en el caso de que encontremos bugs en producción, necesitaremos cherry picks. Pero si ya alguna vez has hecho algún cherry pick, ya podrás ver a dónde va este problema. En algunas ocasiones, los cherry picks pueden ser muy fáciles, en el sentido de que un solo commit pasa directamente a la rama de versión, pero en otras ocasiones puede ser que el software no sea compatible. Entonces, para hacer un cherry pick hay que hacer una cantidad grande de refactorización de muchas clases, etcétera, etcétera. Podríamos llegar a enfrentar cherry picks bastante complejos, dependiendo del grado en el que la rama de versión y el máster hayan divergido. Por último, es necesario que el equipo tenga políticas de reversión de commit. Y podría agregar aquí políticas de reversión inmediata de commits. Como por ejemplo, si una de las pruebas que se realizan sobre el máster detecta de que el build se ha roto con el último de los commits, entonces una de las políticas podría implementar directamente un revert commit sobre el máster para asegurar que el máster siempre se encuentre en una versión estable. Esta podría ser, por ejemplo, una de las maneras de evitar que el software en máster se rompa, pero es sinceramente una política de corrección, no una política de prevención. Los equipos de desarrollo en empresas maduras trabajan con políticas de reversión de commits. Hablemos ahora un poco sobre el tamaño del equipo y qué tan apropiada es una estrategia de versionamiento dependiendo del mismo. En realidad no existe una verdad absoluta de cuándo hacer el corte, de cuál es el número de desarrolladores apropiado para utilizar una estrategia de versionamiento o la otra. Es más bien tarea del arquitecto de software y del equipo de desarrollo de software decidir si una estrategia es más apropiada que la otra. Mi recomendación muy general es la siguiente. Yo diría de que si tenemos un equipo de desarrollo de software de 1 a 3 desarrolladores, entonces en este sector podemos decir con seguridad de que Trunk-Based Development es lo mejor que podemos utilizar. Es la estrategia más sencilla, no habría ningún problema dado que el equipo es lo suficientemente pequeño para evitar problemas a gran escala. Luego entramos en la fase amarilla, la cual yo personalmente categorizaría como 4 a 5 desarrolladores de software. En esta franja recomendaría utilizar TBD con pruebas automáticas, indispensables las pruebas automáticas en esta franja, y también podemos utilizar otra variante del Trunk-Based Development, una variante que se llama Short-Lived Branches. Trunk-Based Development con Short-Lived Branches o ramas de vida corta en español. ¿En qué consiste esta variante del Trunk-Based Development y cómo difiere del TBD tradicional? Bueno, este será el tópico para el siguiente episodio, así que no olvides suscribirte y sintonizar el canal la próxima semana para aprender sobre el Trunk-Based Development con Short-Lived Branches. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas para aprender mucho más sobre programación, Java y por supuesto Spring. Y si estás aprendiendo a programar,
Te invito a que consideres adquirir mi curso de Desarrollo Backend Profesional con Spring Boot. En este curso aprenderás cómo desarrollar plataformas backend con Spring Boot. Te explicaré toda la teoría que necesitas conocer acerca del framework Spring, así como los componentes que necesitamos para crear APIs con Spring Boot. Aparte de ello, tocaremos el tema de la programación en capas, el cual es uno de los estándares de la arquitectura de software en el mundo corporativo. También aprenderás cómo crear y manejar bases de datos con Spring, lo cual nos permitirá crear sistemas más complejos con persistencia permanente. Todos estos conocimientos los utilizaremos en conjunto para crear un proyecto final, un simulador de una tienda en línea, el cual te mostrará cómo se desarrollan los sistemas en la vida real y te permitirá practicar todo lo que aprenderemos en este curso. Al adquirir este curso tendrás acceso a todo el código fuente, así como a las explicaciones de cómo funciona este código. Aparte de ello, los videos con la teoría estarán siempre disponibles para ti. Así que vamos a aprender con Escuela Spring.